Este video corresponde a una presentación acerca del yo en la teoría psicoanalítica, en las formulaciones de Freud. En primer término, debemos decir que el término yo había sido empleado por Freud en otros lugares. En principio menciona un yo coherente en el texto de las neuropsicosis de defensa de fines de 1890, y también vuelve a hablar de la libido yoica en Introducción del narcisismo. Cuando formula Freud la segunda tópica en su texto El yo y el ello en 1923, menciona justamente que el yo es una instancia o una provincia psíquica con su propia legalidad, que es una instancia intermedia entre tres amos, es decir, que el yo ocupa el lugar de un siervo que debe su servidumbre a tres amos, que son el ello, el superyo y la realidad. En el libro Fundamentos de Psicología también menciona que es una instancia intermediadora. Por supuesto que esto lo hace de manera fallida, puesto que el yo se ocupa de la defensa, es decir, de la defensa ante la angustia, y en buena medida los contenidos y muchos de los pensamientos procedentes del inconsciente provocan angustia al yo. Justamente en Inhibición, Síntoma y Angustia, que es un texto de 1925, Freud menciona que el yo es el verdadero almácigo de la angustia. Bien, en tanto se ocupa de los mecanismos de defensa ante la angustia, tenemos que mencionar que su acción intermediadora es fallida porque cada vez que hablamos de la represión como la defensa primordial de las neurosis, tenemos que hablar de el retorno de lo reprimido, es decir, que el mecanismo psíquico de la represión que formula el yo implica su falla en tanto hay retorno de lo reprimido en cualquiera de las formaciones del inconsciente, y en especial tenemos que hablar del síntoma como retorno de lo reprimido, puesto que conlleva un displacer para el propio yo. En cuanto tal, ese displacer es una forma de herida narcisista para el yo y da lugar a la angustia. En cuanto a la formación del yo, nos podemos referir al texto de 1914, titulado Introducción del narcisismo, puesto que Freud introduce el narcisismo en la teoría, donde esta formación del yo está ligada claramente a lo que es la imagen valorada del propio cuerpo, una imagen libidinal del propio cuerpo, de sí mismo. Entonces, cuando en el texto El yo y el ello en 1923, Freud habla del yo, justamente lo menciona como un yo cuerpo. Entonces, si el yo es yo cuerpo, es esta imagen libidinizada del propio cuerpo que Freud ya ha denominado anteriormente como libido yoica, es decir, la libido inviste al yo haciéndolo valorado, y entonces estamos hablando justamente del narcisismo, es decir, del amor a sí mismo. ¿Cómo aparece este amor a sí mismo que tantas veces es elogiado en los medios y en diferentes redes? Bueno, en verdad el amor a sí mismo no hay otra manera de entenderlo que por otros términos como son la vanidad, la jactancia, el engreimiento, la pedantería y aún la suficiencia.
Por lo tanto, veamos que este amor a sí mismo, en verdad, incluye a todos estos términos que no tienen tan buena prensa como amarse a sí mismo. Es decir, que en algún punto está claro que habría allí algún tipo de incoherencia o de que no se sabe verdaderamente qué es lo que se está diciendo cuando se valora tanto el amor por uno mismo. En principio, este narcisismo, cuando se forma, cuando se instaura, cuando se forma el yo, es lo que Freud denomina el narcisismo primario. Y este narcisismo primario, en verdad, no es otra cosa que el narcisismo redivivo de los padres. Con lo cual, la fórmula que muchas veces se menciona en las redes, que primero es necesario amarse a sí mismo para poder amar a otros, en verdad, cuando uno escucha a los pacientes, encuentra que ese amor primordial, ese amor a sí mismo, primero que luego se puede volcar a otro, en verdad nace del narcisismo de los padres, que lo que esperan del hijo es que cumpla sus propios anhelos, que se haga a su imagen y semejanza. Incluso el hijo viene a ser justamente un objeto para la vanidad y la jactancia de los propios padres. Con lo cual está claro que, en principio, el narcisismo implica el haber sido amado por otros anteriormente. Por eso justamente Freud, cuando habla de el amor, habla de que se ama lo que uno es, y esto es claramente el narcisismo. También se ama lo que uno quisiera ser, y esto tiene que ver con el ideal, y lo vamos a ver en otro momento, pero también el narcisismo es lo que uno ha sido para los padres, es decir, aquello por lo cual ha sido amado por los padres y que le ha dado claramente cierto sentido de engreimiento, pedantería y vanidad a los propios padres. Es decir, estamos hablando en este caso del narcisismo primario. Freud resume el narcisismo primario con el título de un cuadro en el que se ve a una babysitter que conduce un bebé en un cochecito y todo el tránsito se detiene y las personas se detienen para dejar pasar el cochecito del bebé. El título del cuadro es His Majesty the Baby, es decir, Su Majestad el bebé. Fijémonos justamente cómo se trata de alguien que es amado, básicamente. Bien, en cuanto a las funciones del yo, tenemos que decir que tienen que ver justamente con lo consciente formulado en la primera tópica. Por eso es que el yo tiene una relación con lo consciente y también en buena medida es inconsciente. Las funciones del yo son las funciones de la percepción, la memoria, el pensamiento y el dominio motor. En cuanto a estas funciones, decimos que son tanto conscientes como inconscientes, y entonces, por un lado, tenemos la percepción consciente, que tiene que ver con la realidad exterior, con los estímulos que nos llegan desde el exterior, pero en buena medida los estímulos que nos llegan del interior, es decir, las impulsiones o los impulsos pulsionales, valga la redundancia, llegan del interior del aparato psíquico en su vinculación con el soma erógeno. En ese sentido, estas excitaciones del interior no son tan claramente conscientes como las que llegan del exterior. En cuanto al recuerdo, convengamos que la evocación
la rememoración buscada de los recuerdos es una función consciente, pero no obstante, el recuerdo o la memoria en cuanto tal es inconsciente. En ese punto, por lo menos tenemos que hablar de que al menos es del orden del preconsciente, es decir, del inconsciente descriptivo, y que es necesario hacer un esfuerzo para hacer consciente aquello inconsciente que no está presente constantemente en la conciencia. En cuanto al pensamiento, está claro que tenemos pensamientos conscientes, como todos los del tipo ligados al conocimiento académico, al conocimiento científico, incluso algunas cuestiones que tienen que ver con el conocimiento vulgar, pero también es cierto que hay un montón de pensamientos que son de índole inconsciente y que fundamentalmente van a aparecer en las formaciones del inconsciente, es decir, en el momento en que esa defensa del yo, que es la de la represión, falla y entonces aparecen pensamientos inconscientes en un lapsus, por ejemplo, cuando alguien nombra a una persona con el nombre de otra, especialmente si se trata de una persona amada y que se la nombra con el nombre de otro, entonces cualquiera se pregunta qué es lo que se quiso decir o en qué andaba pensando. O en los pensamientos inconscientes que aparecen en los sueños. Bien, esos pensamientos son de índole inconsciente. En cuanto al dominio motor, el yo se ocupa de la censura y entonces aparecen cuestiones que se callan o no se mencionan o se lo hace a partir de la alusión, es decir, sin mencionar el término concreto o aquello específico de lo que se quiere hablar, sino de manera alusiva, dándole a entender al otro. Eso es una modalidad de la censura. Las llaves del dominio motor y de la censura las maneja el yo y justamente tiene que ver con la función de la sofocación, que no es lo mismo que la represión, puesto que en verdad es algo consciente, pero que el yo decide acallar. En ese sentido, claramente ejerce un dominio sobre algunas cuestiones en las cuales entra en alianza con el super yo. Bien, con esta presentación bastante breve, creo que hemos caracterizado al yo en principio como instancia en la cual se deposita la libido y también en relación a estas funciones psíquicas, tal como aparece formulado en el libro Fundamentos de Psicología. Bien, acá damos por terminado este capítulo. Hasta la próxima.